Agronauta presenta episodio especial con Aldea Verde. Verdades y mitos. Manual para convertir residuos en agroinsumos seguros. Episodio 1. Lixiviados. ¿Qué tal, agroescuchas? ¿Cómo están? Pues el día de hoy estamos inaugurando una sección nueva y que tenemos mucho tiempo planeándola sobre el tema del uso y beneficio de lo que son los productos biológicos y sobre todo que un experto me acerqué con ella. Hemos platicado mucho con Víctor Romero de Aldea Verde. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, Tona, ¿bien y tú? Bien, 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 ya por fin empezamos este proyecto que tenemos como, ¿qué te gusta? ¿6 meses planeando? Yo creo que más que estábamos, dice que queríamos hacer esta serie de capítulos, pero pues ya listos, vamos a darle. Sí, son varios capítulos que vamos a hablar principalmente sobre temas de origen de importancia de los insumos, tipo biológico, compostaje, proyectos híbridos, perdón, de temas de lixiviados, mitos y realidades, todo esto, porque pues estamos en una época que donde pues es muy extraño, eh, antes lo que era basura ahora ya tiene valor y lo que tiene mucho valor. Hay muchos cosas que tenemos que tener en cuenta para poder procesarlo, ¿no? Y el primer punto que quise platicar con Vic, y más él me dijo que empecemos por aquí, nuestro punto de partida siempre es un tema interesante, ¿no? El tema de los lixiviados y tés y todo este tema, porque siempre se les dan hasta poderes mágicos a los lixiviados, este, de que se quedan muchos mitos y realidades alrededor de él, y Víctor siempre me dijo, no, es que los lixiviados estos están muy satanizados. O sea, hay siempre una como que es un tema que te crea coyuntura, ¿no, Víctor? ¿Es Y esto correcto? quiero que me platiques porque sí me llama mucha atención el proyecto. Primero, ¿cómo definimos qué son lixiviados? Porque hay de lixiviados a lixiviados, ¿no? ¿Qué es un lixiviado de interés de este tipo de lo que hacemos del compostaje y lombricompostaje, ¿no? Correcto. Pues mira, el lixiviado es un producto líquido que Ujú. se obtiene a través del proceso de lixiviación, que es un proceso de saturar un material sólido con un líquido. En este caso, pues evidentemente va a ser agua, ¿no? Entonces vamos a llevar la humedad de ese material sólido, llámese composta, lombricomposta, o el proceso en el que están esos materiales orgánicos en descomposición o en proceso de compostaje, y vamos a obtener pues un residuo que podríamos llamarlo subproducto, porque eventualmente lo vamos a querer usar líquido, que pues evidentemente a comparación de un sólido es mucho más simple de utilizar y algunos pues podríamos llegar a pensar que se produce más, ¿no? De ese líquido, más que de un Sí, sólido. sí, ok. Entonces, el lixiviado, ¿qué es? Es pasar agua a través de un material sólido y que arrastremos todas las propiedades de ese sólido hacia el agua. Ok, pero bueno, por ejemplo, si tenemos el origen biológico de los residuos y vamos a empezar a poder eh, compostarlos, ¿no? O convertirlos en ¿Correcto? para poder reintegrarlos ya sea a un proceso o pues convertirlos en composta, vermicomposta, en su producto, cualquier cosa que podamos ocupar para después tener beneficios sobre él. Se crean dos etapas, ¿no? Y dependiendo de la humedad y cómo lo manejas, se crea la composta y la lombricomposta, etcétera. Y siempre está presente el tema de los lixiviados, ¿no? 100%. Es Pero parte... adelante, adelante. sí, es parte de, ¿por qué tú diferencias tanto y por qué das tanto énfasis en los lixiviados, Vic? Mira, vamos a tener que aprender a vivir con ellos, porque es una realidad. O sea, los materiales contienen agua Ujú. y durante el proceso, pues tú también puedes agregar agua. Hay una gran diferencia entre los lixiviados de proceso y un lixiviado como un producto final para aplicación en campo, a tus hortalizas, a tus frutales, a donde lo quieras aplicar. Un lixiviado de proceso que va a existir dependiendo de la naturaleza de los insumos que vas a llevar a compostaje, pues evidentemente vas a tener que tratarlo. Y es una parte del proceso de compostaje. Oye, yo estoy haciendo una mezcla, una composta con chip de madera que es muy poroso y que no retiene casi humedad, y estoy utilizando lodos de planta de tratamiento de aguas residuales, y esos vienen con una humedad del 90%. Bueno, pues entonces evidentemente va a existir la presencia de un lixiviado, que en este caso va a ser agua de esos lodos. Esa agua de proceso se tiene que tratar, se tiene que recuperar y reincorporar al proceso. ¿Por qué?
porque o sea, ¿por qué no podríamos utilizar ese material? Y eso es lo que nosotros desde Aldea Verde promovemos, que no utilicemos esos lixiviados de proceso en campo porque tienen un potencial riesgo sanitario enorme. ¿Por qué? Enorme, Pues ok, porque estás utilizando un residuo que no está procesado, pues todos los patógenos se pueden ir al agua, evidentemente, así. y tú puedes estar transmitiendo esos patógenos con un producto que supuestamente pues sería bueno, ¿no? Sí, claro, traerá una carga orgánica, traerá nutrientes, será muy bueno en esa parte química, pero en la parte microbiológica, ¿quién te garantiza que ese producto estuvo limpio? Y entonces ya te llevaste, hablando en el mismo ejemplo, estamos usando lodos de planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Quién te garantiza que esos lodos son libres de E. coli? No lo sabes. Y luego tú vendes ese lixiviado de una composta que tiene E. coli y lo aplicas en el producto que quieras, pues ya lo vendes y ya enfermaste un montón de personas y ya te hiciste de una demandota bien buena. No, y aparte que, por ejemplo, luego los ocupan de forma foliar, lixiviados que yo uso para zonas foliares, y luego, esa parte tiene razón, y yo no había caído en cuenta. Uno de los casos puede ser Escherichia coli, pero ¿qué te parece Vibrio cólera? ¿Qué te parece pues, pseudomonas, que son súper agresivas? Cualquiera. Sí, Y no solo patógenos humanos, también patógenos, o sea, fitopatógenos o algún patógeno para la producción de ganado. y por ejemplo, escuché a varias gente y me platicó, por ahí donde tenemos un episodio pendiente con Rubén Velázquez, sobre gente que ha ocupado muy mal los bioinsumos, y eso ha generado problemas sanitarios muy fuertes, tanto así que en varias partes del mundo se están regulando. Y allá, por ejemplo, Colombia hay una regulación muy fuerte que está en pie. Aquí en México también ya hay una iniciativa para crear una norma, porque pues, el riesgo es elevado. Y bueno, si de por sí la composta es peligrosa, el lixiviado pues va directo hacia las plantas. Pero desde tu experiencia, Vic, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que tendríamos que considerar para iniciar un proyecto y que queramos ser unos buenos lixiviados, ¿no? Que valga la pena, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, mira, pues como te comentaba, hay dos tipos de lixiviados, el de proceso y el que es el producto final que vamos a utilizar. Entonces, el proceso principal siempre en un proyecto de manejo de residuos a través de un tratamiento aeróbico, en este caso compostaje, va a ser un buen compostaje. Existen unas normas, existe una norma mexicana que regula el compostaje y hay un proceso, que eso lo vamos a platicar en el capítulo de compostaje. Entonces, Sí. de aquí, cuando estén escuchando eso, luego se van a escuchar el de compostaje, en el cual vamos a hablar de los procesos para la futura reducción de patógenos. Ok. Es la fase termofílica del proceso de compostaje, en el cual nos vamos a asegurar de eliminar esos patógenos que nos van a provocar un riesgo. Existen bueno, la temperatura es la misma, distintos tiempos, dependiendo de la tecnología que se esté utilizando. Vamos a platicarlo más a detalle en el capítulo de compostaje, pero ahorita. Entonces, el paso número 1 para llegar a esta buena implementación o producción de lixiviados y otros productos líquidos a base de composta y lombricomposta es hacer composta y tener bien tus, tus procesos para la reducción de patógenos, cumplir con la norma. Después de eso, pues ya vas a tener la garantía de que tu material está limpio. Ahí, pues ya tú decidirás si lo llevas a lombricomposta, lo llevas a composta madura, de acuerdo a cada proyecto, decidirás cuál es el proceso en el cual lo vas a madurar. Una vez que tengas ese producto maduro, ahora sí, vas a poder hacer un lixiviado. Aprovechar la parte sólida y traspasarla a un líquido. Entonces, ese sería el caminito. Primero, asegurarte que tu composta se calentó como se tenía que calentar con las fechas y las temperaturas o los tiempos adecuados. Ujú. Madurar ese material, cual sea tu motivación o la finalidad que estés buscando. Es diferente llevarlo a la lombricomposta que terminarlo como composta o hacer una composta ultramadura. Dependerá de cada proyecto y lo que quiera hacer cada quien. Y después, ahora sí, llevarlo a un líquido. Y llevándolo a un líquido, pues evidentemente garantizar que tu agua esté limpia, que no esté clorada, por ejemplo, porque la parte microbiológica pues la La mataría matas. completamente. Y pues saber cuál va a ser el objetivo de producir ese extracto líquido, llamémoslo lixiviado, un extracto o un té. Entonces hay distintas variedades de productos de acuerdo a cuál sea tu finalidad. ¿Quieres extraer la parte
química de la composta, o sea, todos esos nutrientes, ácidos húmicos, ácidos fúlicos, bueno, pues haz un lixiviado, haz un extracto. ¿Te interesa la parte biológica? Ah, pues haz un té. Entonces, Ok. eso dependerá de qué es lo que estés buscando y claramente de tu infraestructura. Un tema bien importante para control de calidad es que debemos de mantener estos productos o extractos líquidos en aireación. ¿Por qué? Porque queremos una microbiota aeróbica Aeróbica, que sí. se esté desarrollando ahí. Si llevamos anaerobiosis uno de estos productos, pues corremos el riesgo de contaminación y que se desarrollen patógenos. Y creo que ese es un tema, aquí vamos sobre temas de errores comunes, ¿no? De que, por ejemplo, se hace una composta y se crea una atmósfera anaeróbica. Las atmósferas anaeróbicas son las que principalmente favorecen a muchos microorganismos que pueden ser de importancia médica, ¿no? Que nos pueden generar un problema grave, ¿no? Y esa parte creo que es importante, ¿no? A ver, dame un segundo. No te Espérame, apures, no te apures. pausa. No le cortas. Ya, perdón, Vic. No te apures, no te apures. Y me dice, no he desayunado. Digo, pues es que ya es bien tarde. Estoy ocupado. Pero bueno, sale. Entonces seguimos. Aquí edito. Sí, no te apures. Bueno, y bueno, de los errores que llegamos a cometer en el compostaje, porque, por ejemplo, los microorganismos anaerobios, pues obviamente son de importancia médica, ¿no? Te crean Es un correcto. punto importante, o sea, hablamos que, pues son los tetánicos, los que generan las gram negativas, bueno, ya de que hay gente que sabe un poquito más, hace tiempo que no trato el tema, sí, es muy peligroso cuando algo se convierte. Y al convertirlo aeróbico, favoreces a otros microorganismos y creo que se crea una atmósfera mucho más importante, ¿no? Es un proceso complejo, no es fácil. Sí, yo creo que, haciendo un paréntesis, siempre es importante tener un experto y que alguien que tenga experiencia haciendo biológicos, ¿no, Vic? Y ha habido muchos casos de errores muy graves, ¿no? Aquí, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen cuando haces un tema de lombricompostaje? Bueno, de querer obtener lixiviados. ¿Qué Sí, errores hay? en este caso para extractos, llamémoslos ya extractos líquidos y hablemos de esta baraja de productos que puedes obtener a través de estas enmiendas orgánicas y pasarlas a líquidas. Entonces, el primer error es que no lleves tu composta a una temperatura de reducción de patógenos. Número uno, que tú digas, ah, pues yo no estoy seguro de que cumplió una norma y entonces pues no sé si está o no. Entonces, pues evidentemente ahí vas a tener el riesgo de que existan esos patógenos. Otros errores es, ya hablando del producto como tal, el extracto, es cortar como este ciclo de oxigenación, así como existe una cadena de frío para los productos cárnicos o la leche, que si lo cortas, pues ya se pierde el producto, ¿no? Se puede contaminar. Entonces, en este caso existe una cadena de aireación en la cual tenemos que garantizar que antes de que se vaya a aplicar a campo, digo, tampoco es tan restrictivo de algunas horas, pero evidentemente si dejas un producto de este tipo biológico, lo tapas y lo dejas 6 meses, claramente va a haber problemas con ese producto, ¿no? Sí, se confían, ¿no? Hasta pues lo vemos cuando tienen este tipo de lixiviados guardados después de tal vez 2 semanas, ya se inflaron por la producción de algunos gases CO2, metano, por los mismos microorganismos. Y también están en una etapa fermentativa, por lo que veo, ¿no? Porque sí te trae, están incompletos, ¿no? Exactamente. Están incompletos, sí. Eso quiere decir que se hinchan porque están incompletos, tienen un proceso todavía incompleto. O sea, Todavía hay sí, nutrientes y están trabajando y metabolizando los nutrientes que hay ahí. sí, claro. Eso lo aprendí en mis clases de bioquímica microbiana, pero bueno. Otro de los errores durante la producción es, y esto pasa principalmente no en composta, pero sí en lombricomposta, tener distintas etapas de maduración de los materiales, en este caso de descomposición, y que tú le estés echando agua y te vas a llevar distintas calidades de materiales, ¿no? No es Esto, homogéneo. exactamente, esto te repercute pues en Mm. tu calidad, pero también en la posible presencia de algún patógeno. Si tú estás, por ejemplo, en una cama de lombrices poniendo residuos frescos que no sabes de dónde vinieron, no sabes que son de tu cocina, pero pues, tú qué sabes que traías las manos algo sucias o que por ahí voló algo y se contaminó. Bueno, Una pues mosca. exactamente. No estás garantizando que tu producto sea inocuo. Y otro de los errores, y esto te voy a contar un símil de cómo lo vemos nosotros. Esto se relaciona mucho con la calidad del producto. Entonces, te voy a preguntar, ¿tú tomas café? Sí, claro, todos los días. Vale. Entonces, preparas tu cafetera, pones tu filtro
pones tu cafecito y lo empiezas a poner agua, ¿no? Al día siguiente, pues evidentemente cambias ese filtro y cambias ese café y pones uno nuevo. Yo te diría, ¿a qué sabrá ese café que usaste ayer y pues que le estás volviendo a escurrir agua? ¿Será el mismo de ayer? No, definitivamente no. ¿Y qué pasa si lo dejas 5 días y llevas 5 días escurriéndole agua? ¿Será lo mismo? No es por agua, ya al final. Entonces, eso es lo que pasa con un lixiviado. O sea, si tú al material le estás aplicando y lo estás limpie o lavando, lave, lixiviando, 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 pues al final te vas a llevar los nutrientes. No es como que automáticamente o por generación espontánea vuelvan a aparecer. Entonces, ¿cómo vas a garantizar la calidad de un producto que estás usando en campo? Tal vez el primero fue muy bueno, muy bien, pero y el segundo ya no va a tener la misma calidad. Y el tercero, menos. Y el cuarto, Menos. menos. Entonces, por eso es que es bien importante el manejo de este tipo de productos. Y, por ejemplo, ¿qué metodologías o cómo se tiene que monitorear un lixiviado? Puede ser por color, puede ser, bueno, esa es una más muy sencilla, ¿no? La ves y pues, está bien negro, pues tiene estos suspendidos, haces un filtrado, pero por ejemplo, el tema microbiológicos, obviamente tienes que entrar a un tema de control microbiológico. ¿Y qué otros métodos son eficientes en campo para no tener para poder dar a entender en un momento qué puedes hacer? Pues mira, principalmente es pues garantizar que el material del cual vas a estar haciendo tu líquido, perdón, es un sólido de alta calidad. Ese Ujú. es una de los primeros puntos que hay que cumplir. Luego, pues vas a tener distintas formas de hacerlo, de estas metodologías, ¿no? Puedes tener algunas tinas en las cuales riegas y estás escurriendo el agua y así lo filtras básicamente con una malla y recuperas el líquido. Hay otras máquinas, por ejemplo, que van tirando el sólido y lo van comprimiendo con una prensa de tornillo y entonces así puedes ir aprovechando ese líquido, que ese es un extracto, y finalmente en la parte de tés, pues es como hacemos un té en la casa. Metes el sólido en una bolsita y lo pones a remojar en agua durante algunas horas para que los microorganismos y los nutrientes se vayan diluyendo en esa agua. Y bueno, desde la parte económica, Vic, esto pues nace por un motivo económico, ¿no? Ya sea de autoconsumo o de poder comercializar. He visto que vas a cualquier feria y te ofrecen ahí los exhibiados en un bote y el tema es que de dónde vienen, a dónde van y cómo están, pues siempre es una duda, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que este proyecto de esto sea creíble y sea económicamente rentable? ¿Qué opinas tú? ¿Qué tendría que hacer un productor para hacerlo? Pues mira, el utilizar este tipo de líquidos en tu producción, lo que te ofrece es tener o no tener que esperar, por ejemplo, a quitar la cosecha para aplicar un sólido, ¿no? Tú puedes, a través de una cintilla de riego, hacer mucho más eficiente y mucho más barato la aplicación de los beneficios de una composta o lombricomposta en forma de agua. Entonces, eso es lo que los vuelve muy rentables. Ujú. Ok. En el caso, por ejemplo, de los tés, que son proyectos que hemos desarrollado actualmente en Aldea Verde y es lo que estamos promoviendo, es desarrollar muy poquito sólido o tener muy poquito sólido y a partir de eso hacer muchísimo líquido. Te hablo de Ok. millones de litros de Wow. producción así es, con unos equipos bien baratos y teniendo algunas toneladas de composta o lombricomposta. O sea, Entonces, perdón, dime. se genera toda una tecnología, tiene una tecnología de verde ya para poder hacer estos test o extractos, extracción líquido sólido sobre una extracción líquido sólido sobre lo que están viendo ahí en el proceso, ¿no? Es correcto. Ustedes ya lo tienen bien identificado, ¿no? Sí, y además, pues se ha vuelto una solución para algunos productores que luego no tienen residuos o que les es difícil tener muchos residuos, pues ellos pueden hacer poquita lombricomposta y de ahí hacer muchos líquidos y tener todos esos beneficios, ¿no? Ah, O sea, ok. te puedo decir el caso, por ejemplo, de los aguacateros. Un aguacatero pues no va a ir al cerro a recoger las ramas, las hojas, porque eso se incorpora al campo en el mismo punto, ¿no? Ya hay muchísima tecnología para el aprovechamiento de todos los subproductos del aguacate, ¿no? Que si ya pasó mal, pues ya hicimos pulpa, hicimos guacamole y ya hacen plásticos y ya hacen aceites. Entonces, realmente se ha ido reduciendo, que eso es genial, el desperdicio de este tipo de frutas
y pues no tienen mucho de dónde sacar. Bueno, lo poquito que tienes, lo tratamos muy bien y pasamos a hacer muchos líquidos. Y así, eh, pues puedes tratar todas tus huertas, por ejemplo, sin tener que tener tanto sólido. Ok. Bueno, Vic, yo creo que pues abriste una puerta grande con el tema de los lixiviados. Los lixiviados generan mucho interés y creo que más o menos en precio, una tira, una tasa de que quiere invertir en un proyecto de estos, ¿qué se te ocurre que sea? Bueno, ¿qué podría ser? Para un proyecto, Y que yo quiero hacer mi propio lixiviado para mi proceso, para mi construcción. pues que dependerá de qué tanto lo quieras tecnificar, qué tanto necesitas producir, de dónde estás partiendo. ¿Vas a comprar lombricomposta y solo vas a hacer lixiviado o vas a hacer tu propia lombricomposta, no? Ajá. Entonces, digo, que sean gallos para hacer lombricomposta, entonces sí pues, sería interesante que le pegaran al tema de test y lixiviados, ¿no? Es correcto, sí, 100%, para aprovechar esos beneficios. Te puedo decir que dentro de las inversiones, hacer lixiviados es más caro, Ajá. desde la parte de la inversión, porque necesitas la infraestructura para hacer toda esta, pues todos estos lavados. Y luego en la operación, porque necesitas un montón de agua. Ujú. Un montón de agua. Y bueno, Oh, también la parte del sólido, ¿no? Eventualmente, que necesitas más sólido. En la parte de test, son sistemas muy simples, que los podemos armar desde 25,000, 30,000 pesos. ok, Y pues bueno, entonces si tiene idea y necesidad de hacer un proyecto de este tipo, pues acérquense al de Verde, ¿no, Vic? Y como correcto. siempre, página web, y ya sabes, y dónde te encuentran. Sí, pues nos pueden encontrar en LinkedIn. Ahí andamos un poco activos, compartiendo información y estos tips respecto a este tipo de materiales y en la página web del DEA Verde, org.mx. Y aquí mismo en Eh, Agronauta, les dejamos los datos aquí abajo, claro, lo pueden ir viendo. Y pues ese es el primer episodio de temas de que tenemos con la idea. Y quisimos hablar rápidamente para que sea un documento el cual pueda ser replicable y fácilmente escuchable. Ya iremos es correcto. mejorando detalles más adelante, pero me parece muy bien, Vic. Muchas gracias por el tema del proyecto y pues síganos aquí en Aeronauta, denle 5 estrellas, compartan, ya saben. Y este es un episodio sencillo, rápido y a la cabeza. Gracias, Vic. Sí, cápsulas de información. Sí, gracias. A ti, Clona. Agronauta presenta episodio especial con Aldea Verde. Verdades y mitos. Manual para convertir residuos en agroinsumos seguros. Episodio 1. Lixiviados.